Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 811, Día Libre. La procesión de Carl se integró bien con la multitud hoy, muchos gremios estaban en grandes grupos, comprando, cenando o reuniéndose alrededor del castillo preparándose para el discurso del señor. Faltaban 10 minutos para el inicio, pero muchos de los altos funcionarios de la ciudad ya estaban reunidos en un gran balcón frente a la puerta principal sur del castillo. ¿Por qué habían elegido que las puertas principales dieran al océano, el punto de invasión más probable? Era un misterio para Carl, pero resultaba conveniente, ya que había una gran plaza con una estatua del fundador de la ciudad, un chamán orco canoso cuyo nombre había sido borrado del cartel hacía tiempo. Carl sintió la oleada de poder cuando el señor se unió a los demás en el balcón, y se dio cuenta de que había subestimado enormemente el verdadero poder de ese demonio cuando estaba luchando sobre la ciudad. Ahora que estaba junto al gobernador y los oficiales de distrito de rango tótem, era evidente que tenía más de un rango por encima de ellos. Sin embargo, intentar medir su poder era como mirar fijamente al sol, cegador hasta el punto de que los detalles eran imposibles de discernir desde la humilde perspectiva de un señor supremo. El señor se aclaró la garganta y comenzó su discurso. Gracias a todos por reunirse para celebrar el 407º aniversario de mi boda. Ha sido un año lleno de acontecimientos con el nacimiento de trillizos en mi familia y el consiguiente baby boom que ha dejado a las parteras de la ciudad en apuros, pero también ha sido un año de innovación, crecimiento y de valientes batallas. Reconozco muchos rostros aquí de la defensa de la ciudad contra la flota de Bongon, una batalla que causó los menores daños de cualquier invasión total en el último siglo. Ese día se forjaron héroes, y muchos lograron superar sus límites y ascender a un nuevo rango. Desafortunadamente, no todo ha sido positivo. Por primera vez en 3 años, tuvimos una guerra de gremios que se extendió a la ciudad. Me han informado de que las secuelas de la batalla de las dos huestes ya se han reparado, pero espero que todos en la ciudad se comporten mejor en el futuro. Hizo una pausa, y Carl sintió la mirada del señor sobre él, hizo una ligera reverencia, y el señor cedió, y luego continuó su discurso. Nuestra más gloriosa nación Drod ha celebrado un 10% más de bodas este año que el año pasado, un logro notable no solo en la capital, sino en todo el país. Ahora regresaré con mi ruborizada novia y dejaré que los ministros de la ciudad hablen. Carl tuvo la sensación de que el discurso del señor fue excepcionalmente breve. El gobernador pareció sorprendido, y luego molesto, cuando alguien le pasó un fajo de notas preparadas mientras el señor se sentaba a hacer rebotar a un pequeño demonio negro en su regazo. El niño era diminuto, como un recién nacido humano, a pesar del tamaño de sus padres. También tenía alas, aunque aleteaban débilmente, aún no lo suficientemente fuertes como para volar. Asegurar una casa a prueba de niños debía ser un desafío completamente distinto cuando un niño pequeño podía volar. La multitud hacía todo lo posible para no reír mientras el gobernador pronunciaba el sentido discurso del señor, mientras que la señora Shin, la esposa del gobernador, trataba de no reírse ante el dulce y empalagoso amor expresado en el discurso que estaba destinado a otra persona. Pero a esa mujer le encantaba ver a su marido retorcerse en su nueva armadura, y disfrutaba de todos los elogios como si él hubiera tenido la intención de decirle todo eso a ella. El gobernador cambió de discurso y comenzó el suyo, repasando varias cosas sobre la ciudad, junto con algunas palabras dulces para su esposa y agradecimiento por la nueva armadura que llevaba. La mayor parte de la ciudad ya parecía saber que Carl lo había logrado, ya que la multitud se giró para mirar a su grupo cuando se mencionó que habían recibido un nuevo conjunto de armadura comisionado. Los sensibles oídos de Carl captaron muchas especulaciones sobre cuánto habría costado eso exactamente, y luego algunos más se preguntaban si ahora era posible encargar algo similar en el rango de Overlord como Carl había avanzado.
La idea les parecía ridícula, una armadura de grado épico, de rango de señor supremo, hecha a medida, valía más que la fortuna generacional de la mayoría de las familias nobles menores, o la heredabas o nunca la recibías. Comprar un conjunto era absurdo a menos que tu familia tuviera un tótem o muchos señores supremos. Había vendedores ambulantes vendiendo dulces, y las damas les daban chocolates a sus parejas sin reparos. Carl no pudo evitar reírse cuando Ofelia empezó a darles chocolates a Lotus y Mick. Era justo lo contrario de las otras situaciones entre la multitud, con demonios físicamente más grandes y avergonzados que mordían a regañadientes. Lotus no se avergonzaba de su amor por los dulces, incluso lamía con alegría el chocolate de los dedos peludos de Ofelia, lo que hacía sonrojar y reír a los demonios a su alrededor. Mick se mostró un poco más comedido y se sonrojó furiosamente mientras Ofelia le daba de comer chocolates, pero no habían comprado demasiados, ya que tenían más planes, y se dirigieron al paseo marítimo a ver los espectáculos de debutantes. A juzgar por el ambiente festivo y extravagante del castillo, les esperaba una sorpresa. Los demonios se lucieron en el evento, y las calles parecían un desfile de moda. Cruzar el distrito comercial no fue tarea fácil, así que Carl los condujo hacia el sur, a los muelles. Tenían una barbacoa, y su grupo podría pasar allí a visitar a algunos marineros antes de llevar a las damas a ver su nuevo y demoníaco espectáculo en el paseo marítimo. Pero resultó que no necesitaban ir tan lejos. Los marineros tenían su propia versión, y todos los jóvenes trabajadores del muelle lucían sus mejores galas, con la piel engrasada y las escamas pulidas, mientras se pavoneaban por los muelles entre silbidos y vítores de agradecimiento de quienes Carl sospechaba firmemente que eran las trabajadoras de la zona. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 812, Debutantes. Las damas del grupo de Carl rápidamente se unieron a la diversión y compraron largas tiras de cuentas de vidrio baratas para arrojarlas alrededor de los cuellos de los jóvenes. En cada esquina corría ron en abundancia desde barriles, y Carl los condujo a un rincón donde se había instalado el mismo pozo de humo que durante la batalla. Carnicero, me alegra volver a verte, tomaré lo que sea que estés sirviendo. Para todo el grupo del gremio, saludó Carl al corpulento demonio. Oh, felicidades por haber llegado a Overlord, me alegra verte de nuevo, campeón de guerra, seguro que no quieres unirte a ellos. Aún eres joven, bromeó el demonio. Carl se sonrió e inclinó la cabeza hacia donde un joven estaba siendo escoltado hacia la trastienda de una tienda por dos jovencitas con vestimentas cuestionables. Creo que insultaría a alguien si tuviera que rechazar la más festiva de las festividades. El carnicero se sonrió. Bueno, los jóvenes son jóvenes, puedes ir al paseo marítimo si quieres, pero la verdad es que las mujeres probablemente se diviertan más aquí en los muelles. Eso era totalmente cierto. Era poco después del mediodía y los demonios ya estaban jugando a un juego de beber. Te pasabas un vaso lleno del cuerno a la boca sin derramarlo. En teoría, quien bebiera más del trago ganaba, y tomaba otro. También se escuchaba música, pues los bardos y demonios con talento musical que llevaban a bordo habían improvisado una sesión de improvisación. Eso hizo bailar a la gente y, en general, enloquecer. Al poco tiempo, Lotus había arrastrado a Mick hasta uno de los pilares del muelle para cantar con ella una melodía para beber que parecía ser, principalmente, la palabra shots, que todos los marineros conocían. La combinación de pasos rítmicos y trompetas marcaba un ritmo constante mientras la multitud cantaba y miles de marineros bebían ron de botellas. Carl veía a la gente más cerca del paseo marítimo lanzando miradas de disgusto a la multitud en los muelles ante la letra lasciva, y luego miradas confusas al darse cuenta de que eran una sacerdotisa del dragón verde y una vampira con vestido de lolita y sombrilla quienes dirigían el cántico.
Estaban seguros de que algo no andaba bien con los marineros. Muchas de las jóvenes nobles se sentían tentadas a acercarse y observar la escena, pero la ruidosa fiesta hacía que sus padres las fulminaran con la mirada cada vez que se dirigían vagamente hacia el sur. La canción cambió y el ritmo cambió a uno nuevo, más lento y de alguna manera más sensual, pero aún acompañado de trompetas y un saxofón, lo que resultó en una experiencia muy extraña para los gustos musicales extranjeros de Carl. Pero pronto, se encontró bailando con Dana en sus brazos, arrastrado hacia la multitud y bebiendo ron de la botella mientras se reían y giraban entre la multitud. Estaban agradablemente borrachos y haciendo nuevos amigos entre los marineros cuando un oficial con aspecto bastante horrorizado, vestido con el uniforme del castillo, se dirigió al muelle y llamó la atención de Carl. «Señor Carl, ¿crees que podría sacarte de tu juerga unos momentos?», preguntó el demonio. Carl asintió y se dirigió al borde de la multitud, donde le entregaron a Dana un kebab y una botella nueva de ron. El funcionario carraspeó: «Ha sido invitado formalmente, junto con su acompañante, a la fiesta privada del señor en el jardín. ¿Podemos esperar su asistencia?». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Carl, sintiendo ya que su cuerpo le quemaba el alcohol. «1 hora antes de que lleguen los primeros invitados, 2 horas antes de que empiece la fiesta», explicó el funcionario con aspecto algo avergonzado. Probablemente tenía la intención de encontrar a Carl mucho antes, pero no esperaba que estuviera en los muelles con todo su gremio. «¿Cuál es el código de vestimenta?», preguntó Carl. Ya iban elegantemente vestidos, pues era día de fiesta. «Tu atuendo actual servirá, es un evento informal, pero la mayoría se viste para impresionar», explicó el funcionario, esperando que Carl comprendiera el significado de sus palabras. El señor lo había invitado directamente, lo cual era un gran honor, pero al demonio le preocupaba un poco que Carl ya estuviera tan borracho que no apreciara el matiz. Afortunadamente, Rael los tenía cubiertos y había preparado elegantes trajes a juego en seda blanca y negra para combinar con el pelaje de sus cuerpos transformados. Dana estaba segura de que odiaría cualquier idea que Rae hubiera tenido, pero el vestido fluido era una hermosa seda negra con bordados blancos por todas partes, creando un patrón de enredadera. Le sentaba como un guante y resaltaba las joyas blancas y rojas con mangas hasta el codo. Carl se vio obligado a cambiar su look de matón de casino por un traje blanco sobre una capa interior negra. Tenía un bordado negro mínimo en su traje, solo un patrón de telaraña en el cuello y los puños, pero ella lo compensó con el patrón de telaraña tejido en la corbata. Carl explicó brevemente la situación a los demás y luego llamó a los guardaespaldas de Lamia para que vigilaran al grupo y se aseguraran de que Lotus no fuera secuestrada por desconocidos con dulces. Luego, llevó a Dana a un último arreglo personal. Había una esteticista cerca de los muelles, camino a las puertas del castillo. Llevaban horas de fiesta, un poco de perfume y un cambio de ropa podrían hacerles oler mejor, pero a su pelaje le vendría bien un cepillado y pulido antes de conocer gente nueva. Afortunadamente, el personal del salón comprendió inmediatamente que iban a un evento formal y no solo buscaban el tipo de decoraciones festivas que muchos de los asistentes a la fiesta recibían. Cuando estuvieron completamente cepillados con algún tipo de acondicionador de pieles con olor agradable y vestidos nuevamente, llegó el momento de que los invitados llegaran al castillo. Es hora de ver cuántos de los cazadores de celebridades locales sabían quiénes eran. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 813, VIP. Había una corta fila de invitados VIP esperando para entrar al castillo para la fiesta en el jardín cuando llegaron Carl y Dana. El personal quería que cada uno desfilara por la alfombra roja como pareja para que el público tuviera tiempo de verlos bien. Eso ralentizó el avance, pero los vítores del público al reconocer a alguien fueron ensordecedores.
Todos estaban activando sus títulos y etiquetas de gremio, por lo que Karl hizo lo mismo y silenciosamente le advirtió a Dana que hiciera lo mismo si podía. Ex señor de la ciudad Bunga Karl, gran campeón de guerra de la hueste de la luz oscura. Dana, maga de batalla del anfitrión de la luz oscura. Tener nombres y títulos activos también facilitaría mucho conocer gente nueva dentro del grupo. Todos allí eran señores supremos o invitados de alguno, lo que significaba que la mayoría operaba negocios o poseía grandes propiedades. Pero no solo eso, algunas de las personas que estaban frente a él eran nobles visitantes, señores de otras ciudades de Drod e incluso algunos capitanes de barco, según sus títulos. Llegó el turno de Karl, quien le hizo un gesto con el brazo a Dana para que lo tomara mientras caminaban tranquilamente por la alfombra roja. Muy pocos reconocieron a Dana, ya que no se había transformado para la batalla en los muelles, pero muchos reconocieron a Karl y se lo contaban a los demás. Tener los títulos activos les dio una buena idea de quién era Dana, así que la multitud simplemente asumió que estaba activa en un lado del campo de batalla diferente al que ellos habían estado. A medida que se acercaban al frente, llegaron los visitantes más devotos, aquellos que no se habían ido después de los discursos. «Soy la guardia del árbol de la curación», gritó alguien, y un rugido masivo de aprobación se extendió entre los demonios, ahogando el resto del ruido de la multitud. Los residentes de la orilla oeste del río no lo sabían, pero Lotus era una gran celebridad en los barrios bajos y la zona descontrolada. En el distrito de la Capilla de Piedra, cerca de la casa del gremio, era la tienda por la que la hueste de la luz oscura era más conocida. Karl llegó a las puertas con Dana, y el guardia hizo una reverencia cortés. Llevaba un anillo de jade verde de maná en la mano y una sonrisa en el rostro, pero Karl notó que la otra guardia llevaba pendientes de jade rojo y blanco colgando de las orejas, y su cabello increíblemente blanco estaba recogido para realzarlos. Alguien había hecho todo lo posible para impresionarla y ella estaba muy orgullosa del regalo. «Gracias, que tengas una buena tarde», respondió Karl mientras lo acompañaban a la puerta. «Claro, señor supremo, el señor lo buscará pronto, si es posible que esté en algún lugar visible», respondió la guardia. Karl condujo a Dana a los jardines, siguiendo la línea de guardias hacia el espacio abierto en el lado norte del terreno. Cientos de señores supremos y tótems ya estaban reunidos, y el aura de poder era opresiva, casi abrumadora. Ahora entendía por qué lo habían convertido en un evento de rango Overlord, con todas las posturas políticas y los negocios en marcha. La tensión era alta bajo las sonrisas y los demonios perdían poder constantemente. Karl notó que un naga sonreía con sorna y se movía para mostrar su cadera con la mano en la espada. Por un instante, Karl pensó que podría ser un acto agresivo, por descarado que fuera. Entonces reconoció la espada, era una de las dos armas de rango de Overlord que la hueste de la luz oscura había subastado, y debió haberla vendido esa mañana antes de que comenzaran las festividades del día. Karl revisó rápidamente los títulos del hombre. «Te ves muy a la moda, príncipe Gabil, parece que has tenido una gran victoria en la subasta de esta mañana». El efecto venenoso de esa espada resultó ser particularmente potente. Saludó al príncipe Naga. «Oh, podrías haber sido uno de mis competidores por esta obra maestra», preguntó el príncipe Gabil. Karl negó con la cabeza. «Todo lo contrario, fue mi gremio quien lo puso a la venta. Es excelente ver que ha encontrado un buen hogar con un orgulloso dueño». Esto atrajo a varios de los otros señores supremos. «Líder de rama, supongo que sus artesanos no pondrán a la venta artículos similares el mes que viene, ¿verdad?», preguntó emocionada una de las damas, una orca ágil pero atlética. Karl se encogió de hombros. «No puedo asegurarlo, los artículos de rango de señor supremo solo se crean cuando el artesano se siente inspirado, así que, aunque es probable que tengamos artículos en la subasta, no puedo decir cuáles serán». El orco asintió, comprendiendo. «Tiene sentido, trabajo para un grupo de comerciantes como jefe de seguridad,
Y mi jefe está un poco molesto por haber perdido todos los mejores artículos hoy. Por las miradas de suficiencia de los demás, Carl sospechó que no era casualidad, al menos, no les molestaba que a su jefe le hubieran excluido de los preciados tesoros de la casa de subastas. No les dieron mucho tiempo para hablar antes de que un aura inmensamente poderosa se acercara y el grupo se dispersara para permitir que el señor se acercara directamente a Carl. El campeón de guerra de la hueste de la luz oscura, qué fascinante haber recibido tal título y un nombre de gremio legendario por parte del sistema, declaró el señor, hablando lentamente. Carl hizo una reverencia al señor, mientras Dana hizo una reverencia. Así es, aunque muchas de las ventajas no se hicieron evidentes hasta que tuve una casa gremial adecuada, en verdad, he sido bendecido por el dragón del mundo, asintió Carl. El señor frunció el ceño, ya veo, entonces, de verdad los dioses te concedieron este título de gremio. Carl asintió, la primera vez que luché por defender una ciudad, me concedieron el título de campeón de guerra de la hueste de la luz oscura. Eso sorprendió a todos, no era solo alguien que había encontrado una solución a las restricciones de nombres, era un miembro del legendario gremio. Por favor, quédense después de la fiesta, los llamaré, tenemos mucho de qué hablar, insistió el señor, y luego se fue a charlar con los demás invitados. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 814, llamado al interior. El hecho de que el señor se dirigiera a ellos directamente hizo que Carl y Dana se volvieran inmensamente populares en la fiesta, y en cuestión de minutos conocieron a docenas de personas nuevas de todas las Islas Dragón. Los lugareños parecían haberse retirado en su mayoría, pues podrían volver a verlo más tarde. Nadie quería hacer esperar a un príncipe o princesa extranjero para conocer a la celebridad del momento, y la popularidad de Carl también alejó a los más desagradables. Pero el efecto pronto se desvaneció, pues el señor seguía de ronda, conociendo a gente nueva que había hecho algo destacable durante el último año mientras él estaba distraído. Los mayordomos deambulaban por los jardines, y una vez que la multitud se dispersó un poco, un segundo grupo de simpatizantes se reunió alrededor de Carl. Señor Carl, no creo que nos conozcamos, pero la partera Musa nos informó que usted fue la fuente del hechizo de fertilidad que ha sido tan efectivo para la nobleza local. Tenemos que agradecerle. Una mujer demonio Oni saludó a Carl con una mirada reverente que puso nerviosa a Dana. No hace falta que me agradezcas, me pagaron bastante bien por mis servicios, felicidades por la llegada de tu familia, respondió Carl con una leve sonrisa. La demonia sonrió, sí, será bueno tener niños en casa otra vez, me temo que todos los demás ya crecieron y se mudaron, las desventajas de la longevidad excesiva. El hombre a su lado sonrió entre dientes, sospecho que las reuniones familiares serán algo incómodas durante los próximos años, nuestra nuera y nuestra nieta también son clientas de la partera. Dana no pudo evitar reírse un poco al pensarlo, y el apuesto demonio le sonrió con sorna. Sí, estoy segura de que la cosa solo empeorará cuando sean adolescentes y se acerque el año de la elección de los príncipes trillizos. Pero eso aún está a unos años vista, y no es la primera vez que pasamos por esto en los últimos 100 años, el señor y su esposa están muy enamorados, incluso después de 4 siglos. Eso hizo reír a la mayoría de los demonios cercanos. Cada 20 o 30 años, la esposa del señor empezaba a exigir más hijos, pues llevaba demasiado tiempo sin ninguno en casa. La mayoría de los hombres le sugerían que fuera voluntaria en un orfanato u otro lugar que trabajara con niños, pero el señor había preferido simplemente darle más hijos propios. Durante el primer siglo, tuvieron docenas, luego, la situación comenzó a disminuir, y muchos asumieron que sería el fin, pero desde entonces, se ha convertido en un evento seguro para el nacimiento de nuevos miembros de la realeza en cada generación.
La fiesta en el jardín comenzó a disminuir a última hora de la noche, aunque muchas parejas se habían marchado temprano para disfrutar de una cena romántica juntos, ya sea en el castillo o en otro lugar. Dana había optado por comer en uno de los patios con vistas al jardín, desde donde podía observar la interacción social de la multitud. La dinámica entre facciones la fascinaba, pues muchos se despreciaban, pero ninguno se atrevería a causar problemas allí. El mayordomo del señor llegó justo cuando terminaban el postre y los esperó para acompañarlos al interior para la reunión que el señor había requerido. Carl sospechó que tenía algo que ver con la guerra de gremios, ya que Hawk había dañado la propiedad pública de la ciudad. Pero eso parecía un asunto sin importancia, ya que se había pagado la restitución y los daños se habían reparado ese mismo día. Los llevaron directamente al ala del hogar del señor, no a una oficina, lo cual Carl esperaba que fuera una buena señal. Nadie quería manchar las alfombras con sangre. Si había niños en casa, acabaría por todas partes. Antes de que el mayordomo pudiera presentarlos, el señor les hizo un gesto para que tomaran asiento frente a él y su esposa. Bienvenido, señor supremo Carl, y tú debes ser el conocido como el mago Dana, los saludó. Dana lo miró confundida, mientras Carl se reía en voz baja. No es cierto. Escuché los pensamientos del pájaro del trueno llamado halcón, y así es como te llamaba. No importa, de todas formas, te llamas Dana, así que se acerca bastante. Jajaja, probablemente piensan que todos somos clérigos porque obtuvieron su información de Hawk, y él llama a todos hermanos y hermanas, excepto a ti, Dana y Ofelia. Cara se sonrió en la mente de Carl mientras el señor continuaba. Poco después de tu llegada a Drod, me enteré de que vendrías a mi territorio y me advirtieron que te exiliarían por ser un alborotador, pero parece que mi viejo amigo de la Iglesia del Dragón malinterpretó tu naturaleza. Ahora bien, habría sido cortés si lo hubieran pedido, o quizás no, si lo hubieran dejado en mi capital, pero ese es un asunto entre mí y los tótems de su continente natal. De hecho, lo convoqué hoy para un asunto mucho más mundano, concretamente para informarle que no toleraré la interrupción de los acuerdos comerciales entre Drod y potencias extranjeras. Los guardias no te detuvieron porque no existe ninguna ley que regule la venta de objetos mágicos poderosos. Sin embargo, existen acuerdos para la exportación de dichos objetos que los comerciantes han estado ignorando convenientemente. Ahora bien, una guerra comercial supondría una pérdida considerable de recursos, así que espero que podamos llegar a un acuerdo pacífico que no implique cerrar la tienda más encantadora cerca de las puertas. Después de todo, llevas semanas siendo el centro de atención de la guardia de la ciudad. Carl asintió, entendiendo. Los comerciantes que han estado viniendo una vez por semana a comprar todo mi inventario. Entiendo la preocupación. Si lo desea, con gusto le pondré un límite de compra a todo, a menos que haya una ficha de vendedor nacional aprobada que pueda verificar. El señor lo consideró por un momento. Eso suena a lío. Es demasiado fácil falsificar, robar o vender semejante objeto. En cambio, propongo que la ciudad compre al por mayor todo lo de rango real y superior que deseen vender, excepto pociones y artículos que no sean de combate, que no están regulados como bienes militares. Les ordenaré que me den un precio de mercado justo por ellos y, a cambio, espero no tener más noticias de la casa del gremio anfitrión de Darklight. No se permite cargar barcos con anillos mágicos y llamar a piratas para emboscarlos. No se permiten habilidades de fuego de rango de Overlord utilizadas para arrasar residencias civiles y, si es posible, evitar que los guardias compren drogas que alteren la mente al clérigo de la naturaleza mientras están de servicio. Carl sonrió entre dientes ante eso último, y Dana pareció horrorizada. La esposa del señor le dio una palmada en el hombro. No sabemos si lo fueron, pero es mejor avisar con antelación. Sé muy bien cómo son el dragón verde y sus discípulos. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 815. Restricciones.
Carl pensó en todos los posibles problemas que podrían surgir de este acuerdo antes de hacer preguntas. ¿Las obras maestras de rango de Señor Supremo que producimos te gustarían también o deberían enviarse a subasta? Y actualmente tenemos aprendices de la Academia La Red aprendiendo artes rúnicas durante las vacaciones semestrales. Eso no viola ningún acuerdo, ¿verdad?, preguntó con cautela. El señor hizo un gesto con la mano. Están bien, aunque les enseñes los fundamentos de la herrería rúnica, el duque de la Red no les permitirá producir armas en masa, es parte de nuestro acuerdo. Pero las armas clasificadas del Señor Supremo son un desafío único, lo admito, si bien no son un tesoro nacional estratégico como lo serían un bastón o una espada de tótem, siguen siendo muy peligrosas. Los 2 artículos que se vendieron en la subasta de hoy irán a otras islas, lejos de nosotros, pero la única manera de asegurar un valor de mercado justo es subastarlos, así que estoy dispuesto a llegar a un acuerdo. Si no quiero que el artículo llegue al mercado, lo compraré en la casa de subastas antes de que llegue a la subasta. No hay necesidad de ensuciarse las manos. Sin embargo, eso me lleva a una pregunta importante: ¿producirán grandes cantidades de objetos clasificados de Overlord? Carl negó con la cabeza. 1 o 2 al mes era el plan, para que nuestro maestro artesano no sintiera que el contrato de trabajo le supone una pérdida financiera. Cuando planeaba ir tierra adentro y montar su propio taller, los aprendices pueden producir suficientes artículos de rango ascendido y comandante para que el taller siga funcionando con ganancias. Bueno, por ahora, no tener inventario del mismo nivel en la tienda para la venta perjudicará significativamente el negocio. Eso hizo reír a la dama de Drod. Un solo anillo de rango de comandante bastaría para pagar a los empleados de una tienda promedio durante un mes. El señor parecía pensativo. Entiendo que eso pueda ser un problema. Los pedidos personalizados, de no más de 2 juegos de accesorios o un juego de armas y armaduras por cliente al mes, serían aceptables para el reino, incluso si son de rango Overlord. No hay problema. Carl asintió en señal de aceptación. Sería un poco pesado, pero podrían aceptarlo. No era como si pudiera ganar una pelea con el señor de Drod ni obligarlo a cambiar de opinión. Maravilloso, haré que el mayordomo redacte el acuerdo, decidió el señor. Mientras los hombres parecían contentos de esperar, la señora de Drod tenía otras ideas. Ya que estás aquí, ¿te importaría hacerme un pequeño favor? Verás, ¿me vendrían bien unas pequeñas mejoras en la guardería?, preguntó, sabiendo que Carl era un maestro de runas. Para nada. ¿Qué tenías en mente?, preguntó Carl. Los demonios jóvenes crecen mejor en un entorno con un maná extremadamente alto. Me han dicho que sus objetos pueden almacenar maná y recargarse automáticamente. ¿Sería posible aplicar ese tipo de encantamiento a una guardería?, preguntó. Convertir una guardería en una sala de entrenamiento con maná denso condensándose en cada superficie. Creo que debería ser posible, aunque no sea todo lo que esperabas. Debería poder elevar el nivel de maná al doble o triple del resto de la ciudad. Carl asintió con cautela. Oh, eso sería maravilloso. Sabes, el maná es esencial para el desarrollo infantil de los demonios, pero es muy difícil encontrar una niñera con las habilidades excepcionales y el tacto suave necesarios para maximizar su potencial. Sin ese comienzo temprano, puede llevar siglos recuperarse. La dama sacó a Carl de las manos, dejando a Dana frente al señor de Drod. La presión involuntaria de su aura la había despejado al instante de entrar, pero a diferencia de Carl, de quien Dana estaba segura que carecía de la parte de su cerebro responsable de determinar los niveles de amenaza. Ella era plenamente consciente de lo peligroso que era este demonio, pero el señor sonrió y ordenó que trajeran otra bandeja. Zumo de fruta y sándwiches. Tardarán un poco. Mi esposa no para hasta conseguir lo que quiere. Seguro que tú también tienes una historia divertida. ¿Cómo terminaste abandonando tu continente natal con un hombre maldito por el dragón como ese? Dana estaba confundida por la frase, dragón maldito.
El Señor le sonrió, es una frase que usamos para otras especies que tienen demasiado favor de los antiguos dioses. Suelen morir de estupidez a una edad muy temprana, y si mi aura no miento, ambos deberían estar cerca de cumplir 17 años, aunque son humanos de rango monarca, ese tipo de cosas no ocurren por casualidad, lo más probable es que ocurrieran por su proximidad. Dana le sonrió con sorna, ¿sabes? Carl también es humano, o al menos estoy bastante segura de que lo fue en algún momento. El señor Drott se encogió de hombros, no lo conocía entonces, pero puedo asegurar que ya no lo es. A estas alturas, apostaría a que tanto la reina Naga como el Tejón del Vacío tienen una relación genética más fuerte con la humanidad. Con esas palabras, Kara salió a sentarse en el regazo de Dana. Si hablaban de ella, sin duda podía tomar jugo. Hizo un gesto con la nariz y Dana le sirvió un vasito. El señor ladeó la cabeza con curiosidad. Ese Tejón del Vacío tiene alas. Kara se los ofreció al terminar su bebida, y Dana asintió, sí, es una Tejón del Vacío alado, hay otra especie aquí. Lord Drott asintió, sí, de hecho, los que no tienen alas son mucho más comunes, nunca he visto personalmente un Tejón del Vacío con alas, incluso sin ellas, ya son una amenaza para la sociedad. Dime, ¿este tiene cambio del vacío entre sus habilidades para escapar del confinamiento? Dana negó con la cabeza, mientras Kara parecía intrigada, no sabía que esa fuera una opción. ¿Por qué no tuvo esa opción? Carl estaba holgazaneando. No, sus especialidades son desintegración y anulación, explicó Dana. El señor pareció sorprendido, antimagia. Eso es simplemente insidioso. Kara asintió felizmente y el viejo demonio sonrió. Parece que lo sabe perfectamente. Una vez que alcance el rango de Señor Supremo, probablemente podrá aniquilar ejércitos y flotas navales enteros con un solo pensamiento. La anulación del rango de Señor Supremo los dejaría en el olvido. Quizás debería encontrarle uno a mi querida esposa. Odia que los chicos le gasten bromas, y este parece estar bastante bien socializado. Kara le dirigió a Dana una mirada de advertencia, desafiándola a decir lo contrario. Sí, definitivamente muy socializada, deberías ver con qué ternura abraza a nuestra sacerdotisa de la naturaleza. Kara asintió, el mago Dana sabía qué respuestas dar. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 816, Guardería. Carl miró alrededor de la guardería, que estaba decorada toda en tonos azules y grises pastel, y examinó la disposición actual para determinar cómo y dónde iba a colocar las runas que la señora de Drott quería. Mirando por encima de su hombro, con su aura completamente contenida, la dama de Drott emitía la imagen de la esposa perfecta, gentil y dulce, pero Carl sabía que ella era un demonio antiguo de rango mítico o superior. Aún así, la forma en que podía ocultar su aura la hacía sentir completamente maternal, o tal vez era al revés. Quizás podía ocultar su aura porque ya era maternal. Claramente le encantaba serlo. ¿Con qué frecuencia se renueva esta habitación? ¿Podría pintar las runas o tallarlas? La respuesta depende de cuánto valores la estética y con qué frecuencia pintes las paredes. Pintar sobre las runas, de cualquier forma, podría provocar que se desactiven, aunque es mucho menos probable que ocurra con runas talladas, explicó Carl. La señora frunció el ceño, me gusta cambiarlo 2 veces al año, pero algunas partes de la habitación suelen permanecer iguales, el techo casi nunca se toca, y esas molduras de corona son reliquias de antes de mi época, por favor, no las dañes. Si eran anteriores a ella, eso significaba que tenían más de 400 años, llevaba casada más tiempo, y presumiblemente este castillo había sido su hogar desde entonces. Carl tendría que investigar la historia de Drott más a fondo que las obras de Mariposa, o conseguirle algunos libros a Remy sobre el tema, pronto los leería todos. Carl asintió, ¿por qué no te hago un artículo personalizado?
Tomará un poco de tiempo, pero es mucho más probable que sobreviva a una renovación y dure hasta que se establezca la base de los chicos. La dama negó con la cabeza. Los nobles vigilan con demasiada atención cada uno de nuestros movimientos. Si te ven entrar y salir después de la fiesta, o si recibimos un regalo tuyo que ellos desconocen, cuestionarán cada logro de los chicos y mis bebés nunca tendrán paz. Carl asintió, entendiendo. Entonces se le ocurrió una gran idea. ¿Tienes un caballete?, preguntó. La señora parecía confundida, pero condujo a Carl a otra habitación. Estaba llena de tintas, papeles y diversos materiales artísticos. Esto quedará de maravilla, explicó Carl, y luego tomó un trozo de seda de rango monarca del espacio de Rae y la cortó a la medida de uno de los lienzos en blanco, probó el tamaño, lo colocó sobre la mesa y tomó un pincel de tinta. Las runas del hechizo no eran complejas, simplemente definían el espacio para aumentar la absorción de maná y la densidad de maná, con una modificación para especificar que debía recolectar el maná externamente y no necesitar recarga. Primero, escribió las runas para el efecto en 4 puntos alrededor de lo que serían los bordes de la pintura, luego dio vuelta la hoja de seda y escribió la runa para buena fortuna en el amor, en un estilo caligráfico fantasioso que no se activaría como un hechizo. La seda de Rae absorbería los efectos de rango monarca sin problemas, y posiblemente más, pero el rango monarca era más que suficiente para esto, ya que no buscaba ahogarlos en maná, sino aumentar el nivel de la sala lo suficiente para que alcanzaran su máximo potencial. ¿Qué significa esa gran runa del frente?, preguntó la dama mientras Carl empezaba a potenciar las que estaban alrededor del borde. Significa que tienes suerte en el amor. Pensé que, con lo fuerte que es tu relación, querrías lo mismo para tus hijos, explicó Carl. Ah, un efecto secundario. Carl negó con la cabeza. Técnicamente no, pero si son poderosos, tienen buenas posibilidades de conquistar el amor. Puedo añadirlo a una ficha o algo si quieres, pero la suerte es caprichosa. Lady Drod negó con la cabeza. No, creo que será una portada maravillosa para tu cuadro mágico. Nadie cuestionará por qué querría un objeto de suerte en el amor para su habitación, y es poco probable que las criadas noten que la densidad de maná en esa habitación es mayor que en el resto de la casa. Las auras de varios niños enturbiarán la sensación. Carl terminó la obra y luego montó la seda, ocultando las runas activas. A menos que alguien robara la pintura y la desmontara, jamás sabrían que había algo más, suponiendo que, de todos modos, no pudieran ver la magia de las runas. Algunos demonios seguramente tendrían esa habilidad. La dama se alisó el largo cabello negro y asintió satisfecha. Luego fue al otro extremo de la habitación y cogió un marco para ese cuadro en particular. Montado en un marco dorado, la tinta negra sobre seda blanca lucía sumamente elegante, digna de una pieza de exposición, si eras de los que disfrutaban de la caligrafía. Y ella lo era, así que el cuadro se lo llevaron en cuanto estuvo bien montado, lo colocó sobre la única ventana de la habitación, fuera del alcance de las manos infantiles o del escrutinio minucioso. En cuanto lo colocó, el maná de la habitación comenzó a aumentar. Solo tardó unos segundos en cambiar, pero cuando terminó, el maná en la habitación donde dormían los niños era definitivamente más alto, y podía sentir no solo sus cuerpos, sino también el suyo propio, absorbiendo más maná de lo habitual. Era como un beneficio de regeneración de maná pasivo, pero también rellenaba el maná en los espacios de sus bestias, que estaban cerca de alcanzar sus límites hasta que las bestias se abrieron paso hasta Overlord. Carl percibía la silenciosa determinación de Hawk por recuperar su puesto como el primero del equipo en ascender a Overlord, y decidió que también tendría que crear algo similar para la casa del gremio, aunque solo funcionara con bestias y demonios, quienes podían ascender naturalmente. Esa era la mitad de los residentes de la casa. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 817, Escondiendo regalos.
Carl regresó a la sala principal, donde encontró que Dana y el señor de la ciudad estaban bebiendo jugo y comiendo sándwiches, mientras discutían los detalles de la teoría de la magia del viento. Habían superado su incomodidad inicial, y una vez que se dieron cuenta de que ambos compartían una pasión por la magia, quedaron completamente absortos. Entonces Carl y la dama de Drod no los molestaron, y la dama decidió llevarlo a otra habitación para una sorpresa adicional. Tienes un amplio conocimiento de runas, ¿verdad? Puedes crear una protección que me diga quién sigue entrando para arruinar mis sorpresas. Aquí es donde guardo mis regalos para eventos futuros, y alguien sigue dejando que mi esposo conozca el conocimiento, susurró. ¿Estás seguro de que no estás simplemente leyendo la mente de los sirvientes para saberlo con antelación?, preguntó Carl. No, lo probé, les avisé a algunos deliberadamente y les puse un hechizo para ver si contactaban con mi esposo. No son mis confidentes más cercanos, así que debe estar averiguándolo de otra manera, insistió. Ella se daría cuenta si él le leyera la mente, dado su rango, pero después de 400 años, podría conocerla tan bien que podría adivinar su próximo movimiento cada vez. Dicho esto, no fue difícil crear un barrio. Carl sacó una moneda de cobre y la aplanó con los dedos, luego, alisó los bordes y le metió una garra para hacer un agujero donde colgar la protección. Se agregó la runa simple para detectar presencia y se dejó intencionalmente en el rango despertado, con las runas de bronce coincidiendo estrechamente con el cobre de la moneda. Luego sacó un trozo de metal del anillo dañado de un gigante que Hawk había desechado por inútil, y lo hizo una bola. Con la magia desvanecida, el metal blando era fácil de trabajar, y el metal en las venas de Carl era más duro que el anillo. Este lo elevó hasta el rango de comandante y lo grabó para que se enrojeciera y vibrara al detectar un efecto mágico en la zona objetivo. Bien, tenemos 2 pasos para llegar a esto. El primero es la alarma, no es muy fuerte, pero si tienes buen oído, podrás detectarla desde la sala. Es de rango comandante, así que cualquiera que use un hechizo para registrar la habitación la encontrará. El disco de cobre es el amuleto detector, y al activarlo, te indicará quién entrará a esta habitación. Una vez usado, tendrás que recargarlo, con solo una pequeña cantidad de energía, bastará, explicó Carl. Lady Drod aplaudió felizmente mientras activaba el hechizo y lo colocaba en un cajón sin uso. Eso servirá de maravilla, nadie sospechará que añadí 2 capas nuevas a las defensas de la sala de regalos. Ahora, supongo que deberíamos ir a rescatar a tu amigo. Mi esposo lleva casi 5 siglos estudiando las artes arcanas más oscuras, y una vez que lo pongas en marcha, no parará. Carl sonrió, más preocupado de que lo involucraran en la conversación. Dana sabía que podía crear libros de hechizos o transferir habilidades, así que si de verdad estaban interesados en la conversación, era inevitable que descubriera que podía demostrar las complejidades de muchos de los hechizos que ella describía. Y efectivamente, cuando regresaron, el señor de Drod tenía una mirada expectante en su rostro. Me han dicho que tienes un hechizo de ataque estratégico de área amplia llamado Aniquilación, o Apocalipsis o algo así. ¿Qué clase de soborno haría falta para que me enseñaras ese hechizo? Es muy raro encontrarme con un hechizo que desconozco. Soy hábil con una versión del elemento agua de tus tornados duplicadores, así que no es del todo nuevo, pero un hechizo combinado tan raro no se parece a nada que haya visto antes, salvo por las habilidades innatas de algunas bestias divinas. Técnicamente, era una habilidad racial de Remy, pero no había daño en intentarlo. Está bien, abre tu mente y déjame mostrarte, asintió Carl. El maestro de la manada Carl ofrece conocimiento. La habilidad Apocalipsis se transferirá al mocoso desobediente Nicholas. El señor de Drod miró fijamente el mensaje del sistema durante casi un minuto, tratando de determinar qué estaba insinuando. Entonces, recordó un día de su juventud, su primer viaje a una reliquia del sistema, cuando agarró ambas opciones de premio a la vez y se negó a soltarlas hasta que la instancia lo castigó y lo expulsó.
El motivo por el que lo recordaba ahora, más de 6 siglos después, cuando el recuerdo ya estaba enterrado hacía tiempo, tenía que ver con el sistema, y él sabía que el mensaje actual también lo estaba. Bien, él siempre sería un mocoso desobediente en la mente de los dioses, pero había 2 varitas y él tenía 2 manos. Incluso ahora, luchaba con 2 armas mágicas, se había convertido en su estilo característico. El señor de Drod permaneció en silencio mientras contemplaba todas las maneras en que el hechizo podía usarse, modificarse y mejorarse, luego reflexionó brevemente sobre las implicaciones de un hechizo de ataque con un alcance enorme en su rango actual. Como había dicho Dana, si usabas un hechizo como este con portal, era una táctica de destrucción mutua asegurada, y una que esperaba que ninguno de los otros líderes hubiera pensado por su cuenta. Quienquiera que haya ideado esta táctica era un genio insidioso, pero el señor se alegró de que no la hubieran divulgado, así que, hasta que alguien la usara, Portal del Apocalipsis sería un arma secreta. Ahora bien, Dana se refería a tormenta de meteoros al describir el efecto, pero él había olvidado el nombre, y Carl conocía un hechizo por el que mencionó, así que al final todo salió bien, pero de una forma mucho más grandiosa de lo que nadie había previsto. El señor estaba tan contento con el nuevo conocimiento que nunca se le ocurrió preguntarse cómo Carl había transferido el conocimiento. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 818, Fuegos artificiales. Eso pareció terminar su encuentro con el señor, ya que el hombre ya estaba empezando a dibujar círculos mágicos y notas en un pequeño libro antes de que su esposa llamara al mayordomo para que escoltara a Carl y Dana de regreso a la fiesta en el jardín. Pocos notarían que habían desaparecido durante tanto tiempo, ya que había muchas otras personas importantes que conocer, y no era raro irse a una sala de reuniones privada cuando había acuerdos comerciales que finalizar. Pronto oscureció y el personal de servicio anunció silenciosamente que los fuegos artificiales comenzarían pronto. A todos, los fuegos artificiales van a empezar pronto. Busquen un buen sitio con buena vista del castillo, el personal dice que los lanzan desde la torre, advirtió Carl. No vienes, respondió Lotus. Todavía estamos en la fiesta en el jardín, no creo que lleguemos a tiempo. El personal empezó a traer sillas reclinables para que los invitados se tumbaran y contemplaran los fuegos artificiales sin forzar el cuello. De inmediato, fueron populares entre las parejas más jóvenes y algunas de las mayores que decidieron compartir asiento para el espectáculo. Carl hizo lo mismo, tirando de Dana hacia atrás para que quedara a medio camino sobre él y mirando hacia el cielo nocturno, que rápidamente se estaba volviendo negro mientras la ciudad de Drod apagaba todas las luces innecesarias para la noche. Eso haría que para algunos fuera un fastidio regresar a casa esta noche, pero sin duda tendrían la mejor vista de los fuegos artificiales. El señor también se lució con el espectáculo, la primera serie de explosiones iluminó el aire exactamente a la hora, como se había prometido, y Carl notó que, si bien había fuegos artificiales convencionales, casi la mitad del espectáculo consistía en luces mágicas que creaban un fondo para el escenario. La razón era bastante obvia, las explosiones de los fuegos artificiales se sentían desde el suelo, y el sonido formaba parte de la experiencia. Las luces mágicas no tenían eso, así que proyectarlas al ritmo de los fuegos artificiales no afectó la experiencia en general. El espectáculo duró media hora y luego el cielo se oscureció y quedó en silencio cuando las lámparas mágicas que bordeaban las calles de Drod volvieron a encenderse, marcando el final de las festividades. Carl sacó a Dana del castillo y la condujo a las calles de la ciudad, llenas de juerguistas y borrachos. Carl se preocupó brevemente por las damas, pero luego se dio cuenta de que Thor estaba con ellas. Si algo hubiera pasado, ya lo habría sabido. Así que Carl no se sorprendió cuando regresó a la casa y encontró olor a palomitas de maíz y caramelo.
El personal de cocina estaba preparando una mezcla para la merienda de la noche, palomitas de maíz, caramelo y cacahuetes, todo mezclado en un tazón enorme. ¿Qué tenemos de espectáculo esta noche?, preguntó Carl mientras se detenía al pie de la escalera. Aún no lo sé, Mariposa no se lo dirá a Thor, pero hay actores en el escenario esperándonos. Carl siguió a Dana por las escaleras, jugando con su cola, y luego bajó por la rampa que la mariposa había añadido fuera de la ventana de la torre, lo que hacía más fácil llegar a la ciudad de abajo sin alas. Cuando Carl llegó al asiento que había elegido para pasar la noche, una pila de cojines con una gran manta azul, miró hacia el escenario y frunció el ceño confundido. Él conocía a toda esa gente, era el grupo que le había acompañado en la primera salida que hizo desde la academia. Pero la mariposa no podía saberlo, hacía siglos que no pensaba en ello, y la mariposa, desde luego, no había estado allí, tampoco poseía habilidades del elemento tiempo que Carl conociera. Pero había una posibilidad, quizás no era que la mariposa no le contara a Thor sobre la obra, sino que Thor y la mariposa habían estado trabajando juntos para prepararla, y Thor estaba poniendo excusas para no contárselo a los demás. Dana no tardó mucho en reconocerlos también, no pudo evitar reírse de lo jóvenes y nerviosos que parecían, todos habían estado algo aterrorizados en su primera salida de la academia. Un carro flotante entregó los recipientes de palomitas de maíz con caramelo y maní a las áreas de asientos de cada grupo, dispuestas en semicírculo, para que todos pudieran hablar entre sí si lo deseaban. ¿Sabes qué vamos a ver?, preguntó Tessa al notar que Thor no lograba disimular su emoción. En ese momento, el personal de cocina entró con su propia mezcla de palomitas de maíz y los actores comenzaron a moverse. Bienvenidos al primer episodio de nuestra nueva serie de obras, aquí comienza la saga de Thor el Honorable y su buen amigo Carl. Oye, gritó Thor al escenario, solo para que apareciera la imagen de un Thor mucho más pequeño que le sacó la lengua. Oh, esto será divertido, Lord Thor era tan adorable de pequeño, es esta su primera salida en grupo. ¿Tenías una espadita monísima entonces? ¿O te quedaste en forma de cerro?, preguntó Loros. Lotus sonrió entre dientes, cerro es su forma natural, aprendió la transformación humanoide mucho después, cuando ya era monarca. Carl había olvidado lo emocionado y adorable que era Thor de pequeño. La obra empezó cuando bajaron del tren, y Thor se abrió paso entre la maleza, corriendo entre Carl y algún lugar lejano. En ese momento, era apenas un poco más alto que un perro grande, ni siquiera le llegaba al pecho a Carl, quien parecía extremadamente joven a los ojos de los espectadores allí presentes. Ah, Dana también está ahí. ¡Qué monada! Dana se inclinó para susurrarle a Carl, te juro que no parecíamos tan jóvenes cuando llegamos a la academia. Carl se encogió de hombros, digamos que es libertad creativa, pero hicieron un buen trabajo con Thor, me pregunto si tendrán a Rae en la serie. Y así fue, el espectáculo recorrió todo su viaje durante 3 horas, culminando con la épica batalla contra los Drake que provocó un estruendoso aplauso de los espectadores. Gracias por vernos hasta el final, pronto tendremos un segundo episodio listo para que lo disfruten, declaró la imagen del joven Carl, y luego el escenario se oscureció. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 819, Mara. Carl se levantó y se duchó a la mañana siguiente, luego fue al patio delantero para ver salir el sol. Pero justo cuando estaba a punto de sentarse en el columpio del porche, notó que había alguien en la manta, conocía a esa persona, Carl estaba seguro de ello. Era la niñita del mayorista de armas basura junto a la mazmorra. Carl levantó a la pequeña niña lagarto y la llevó adentro, haciendo callar al curioso Mick, que estaba preparándose para el día en la sala.
La acostó en una cama en el segundo piso y la dejó dormida. Cuando despertara, alguien podría preguntarle qué la había traído a la casa del gremio de anfitriones de la luz oscura en plena noche. No habían regresado hasta después de los fuegos artificiales y era imposible que no hubiera notado su presencia en la oscuridad cuando la visión del alma estaba mucho más activa. Moira y Dala, las dos profesoras de la Academia Capital La Red, estaban esperando fuera de la habitación cuando Carl terminó de arroparla. ¿Un amigo tuyo?, preguntó Moira. Carl negó con la cabeza. Es dependienta de una tienda mayorista cerca de la mazmorra. No sé qué hace aquí tan temprano, pero no parecía herida cuando la traje. Bueno, supongo que es obvio, ya que hay un efecto de tótem curativo en el patio, y probablemente llevaba allí horas, pero podemos averiguar qué necesitaba cuando despierte. Los profesores asintieron y Dala miró a su alrededor. ¿Está despierta la señorita Remy? Me gustaría empezar con las clases de alquimia hoy temprano. Carl la buscó mentalmente y la encontró en el espacio ilusorio. Ya está en su laboratorio, puedes ir a verla allí ahora. Me encontraré con Moira y más aquí mismo después del desayuno. Empezaremos el día con la teoría, y luego hay algunos cambios en nuestra forma de trabajar que necesito repasar con todos. Pero Davis aún no ha llegado y, de todos modos, casi nos hemos quedado sin existencias. Davis llegó unos minutos después, mientras Carl se estaba acomodando en la mesa para comer. «Llegas temprano», señaló Carl. «Mamá está insoportable esta mañana, las vacaciones la tienen muy nerviosa por los nietos, y ahora me presiona para que me case, incluso me concertó una cita con la hija de su amiga anoche». Un serafín, aunque no lo creas, no me imagino cómo pensó que eso terminaría bien, murmuró el tasador. Un serafín, aunque no lo creas, no me imagino cómo pensó que eso terminaría bien, murmuró el tasador. Bueno, si sus madres pueden ser amigas, no veo por qué no puede funcionar, sugirió Tres, señalando con la espátula que usaba para remover los huevos. Mi madre no es un ángel caído, mi padre sí, mi madre es un demonio zorro, explicó Davis. Lotus levantó la vista de su comida. ¿Cuál es el problema? ¿Has visto nuestros tabardos con alas blancas y negras? Quizás consigas un niño lindo con uno de cada color. Todos los demonios se detuvieron a mirarla. ¿Qué? Dije algo raro. Sería adorable. Davis sonrió al clérigo desprevenido. Hay cuestiones más importantes que la estética. Verás, nuestra especie es literalmente enemiga eterna. Hemos estado en guerra desde el principio de los tiempos, e incluso ahora, es solo un alto al fuego entre los serafines y los ángeles oscuros. Incluso tocarnos hace que nuestra magia reaccione, preparándonos para la batalla. En casos extremos, puede incluso causar dolor físico. Lotus frunció el ceño. Vaya, qué asco, qué gracia tiene una novia con alas enormes y esponjosas en las que ni siquiera puedes esconder la cara cuando la abrazas. Davis sonrió suavemente. Oh, eso no los detiene. Verás, los serafines tienen la mente deformada, incluso si el contacto es físicamente doloroso, les gusta, de hecho, disfrutan causando y soportando dolor, es simplemente escalofriante. Mick dejó el jugo sospechosamente rojo y le sonrió. Ah, sí, he oído que es algo bastante común entre los demonios. Davis en realidad se sonrojó cuando dijo eso, y el vampiro redobló la apuesta en burlarse de su mentor en el lugar de trabajo. Oh, ese es el problema. Quizás te gusta demasiado, o te gusta verlo. Davis le dio un golpe en la cabeza y las burlas del vampiro se convirtieron en una risa estruendosa. Ya entiendo, basta de bromas sobre tu vida amorosa. Todo el mundo sabe que los serafines son raros, pero aún así tienes que lidiar con ellos cuando entran. Les gusta bendecirse a escondidas para quemar a los vampiros cuando se dan la mano. Unos suaves pasos alertaron a todos de que su invitado estaba despierto, y segundos después, una joven lagartija tipo gecko muy avergonzada bajó a la tienda. Lo siento mucho, me quedé dormida en tu porche, vine a curarme y había una manta ahí tirada, murmuró. Oh, ¿estás bien ahora?
Podemos pedirle al clérigo que te revise, sugirió Carl. La muchacha le sonrió. Ya estoy bien, gracias, pero hay algo, olvidé la palabra, hizo una pausa, rebuscando en una bolsita que llevaba a un lado, luego sacó un papel con una letra muy tosca. Mara. Sope Asís asusta. Helper Wholesale Weapons and Armor. Carl hizo una pausa para sonreír al darse cuenta de que el nombre de la tienda era lo primero que ella había escrito bien, aparte de su propio nombre, luego continuó leyendo. 4 años trabajando. Luego el resto eran solo imágenes de cómo contaba el precio de los artículos cambiándolos uno por monedas. Ah, una solicitud de empleo, ¿le pasó algo a tu tienda? Creía que la zona junto a la mazmorra sobrevivió al ataque, preguntó Carl. Mara asintió, así fue, papá perdió la fortuna jugando ayer, y ahora no sé a dónde fue, pero he oído que en tu casa del gremio solo hay 2 personas en la tienda, y yo tengo experiencia. Puedo contar hasta 8 y nunca olvido el precio de un artículo. Carl fingió considerarlo y luego sonrió. Bueno, ¿te importaría hacer un trabajo diferente para nosotros? La cuidadora Jo necesita una asistente, solo hay una. Mara asintió con alegría, puedo hacerlo, pero quiero un papel con la huella de mi mano. Un contrato. Podemos firmar un contrato de trabajo, ven a la mesa y yo lo redactaré, asintió Carl. Mara tomó asiento y uno puso un plato de panqueques frente a ella. La niña se quedó congelada y miró la comida, babeando por el olor. Son para ti, desayuna, tienes mucho trabajo hoy. Carl redactó el contrato mientras Mara agarraba un panqueque y se lo metía en la boca como si temiera que alguien se lo robara, entonces empezó a atragantarse. Tessa tomó el resto del panqueque y le dio una palmadita en la espalda, luego le dio a Mara un vaso de agua mientras ella cortaba el panqueque en trozos del tamaño de un bocado. Come despacio, que el trabajo no empieza hasta dentro de 1 hora, la reprendió Tessa, y luego puso un poco de jarabe sobre el montón de panqueques cortados en cubitos. Carl terminó de escribir y Tessa tomó el contrato corto para mostrárselo a su nueva contratación. Bien, aquí están las condiciones que Carl ofrece, una habitación en la casa del gremio, con 3 comidas al día y refrigerios, 3 monedas de plata a la semana de salario y un uniforme nuevo. Mara pareció sorprendida, ¿de verdad querías decir monedas de plata cada semana, no de cobre? Tessa asintió, está justo aquí, 3 monedas de plata a la semana, eso es lo que ganan los nuevos aprendices de limpieza en la mayor parte de la ciudad. Para Mara, eso era enorme, su padre le daba una moneda de plata cada vez, y ni siquiera le pagaría eso cada mes si hubiera estado bebiendo. Me lo llevo, estoy deseando tener un uniforme, será bonito. La cuidadora Jo sonrió disimuladamente, naturalmente, sería un sencillo vestido negro con un delantal blanco como el suyo, pero la chica lagartija estaría guapa con cualquier cosa. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 820, Soluciones. Ahora que todos estaban reunidos, más una nueva incorporación, Carl comenzó a explicar la situación al resto del gremio. Muy bien, comenzaré con el núcleo del problema, luego podremos encontrar soluciones. El señor de Drod ha decidido que permitirnos vender en masa artículos de rango real y monarca con mejoras de combate es alentar a los comerciantes a violar los acuerdos comerciales y los embargos de armas. Entonces, comprará todos los que queremos vender directamente, los artículos de rango de Overlord no los vendemos al por mayor, y ha accedido a que sigan subastándose, podemos seguir vendiendo artículos de rango de comandante, artículos que no sean de combate y pociones, también podemos hacer pedidos personalizados, 1 por cliente al mes, esto no viola los acuerdos. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer?
Carl hizo una pausa para que todos reflexionaran sobre esta nueva información. Llevaban tanto tiempo implementando mejoras de combate que ni siquiera habían considerado hacer otra cosa a menos que la demanda disminuyera. Pero los encantamientos de combate avanzados eran la razón principal por la que 2 de los profesores de la Academia Capital La Red estaban allí. Si dejaran de fabricarlos por completo, frenarían su crecimiento en el campo de las armas rúnicas. Davis, el gerente de tienda siempre profesional, frunció el ceño. ¿Entonces estás pensando en cambiar la selección de artículos de la tienda por completo? Carl negó con la cabeza. Tendremos que cambiar la caja de armas, pero podemos mantener la caja de accesorios igual si cambiamos los encantamientos para que sean mejoras no combativas. Luego colocamos un cartel que indica que aceptamos pedidos personalizados y los remitimos al castillo para la compra del resto. Davis asintió. Al menos hay una estación de guardia justo afuera. Podrán indicarles a los clientes dónde encontrar el resto de los artículos, pero esto es un gran golpe para nuestro negocio. ¿Quién lo exigió? Carl suspiró. El mismísimo señor. No estaba en condiciones de mandarlo a la maldita sea. Eso hizo sonreír al ángel caído, pero habría pagado un buen dinero por verte intentarlo. Bien, podemos trabajar con esto. Les informaremos que los artículos de combate se han incorporado a la reserva estratégica y estarán en subasta o disponibles en los almacenes del castillo. Luego, podremos llenar los estantes con artículos mágicos cotidianos para mostrar la creatividad de los trabajadores. Pero ¿qué pasa con los trabajos de los aprendices? Carl se encogió de hombros. Dijo que el rango de comandante o inferior no es gran cosa. Podemos vender lo que queramos con ese nivel de poder, pero lo primero que voy a hacer es mejorar un poco el taller para aumentar la densidad de maná. Eso podría permitir que Loros avance pronto y facilitará el encantamiento de objetos para todos. Eso llamó la atención de todos, pero nadie siguió a Carl mientras se dirigía al taller. Todos estaban ocupados planeando sus próximos proyectos, ahora que había habido un cambio en la forma en que tenían que hacer negocios. El equipo de alquimia rúnica, formado por Dala, Derek y Remy, lo tuvo fácil. Simplemente seguían creando lo que les pareciera interesante, ya que las pociones no eran un objeto de combate a menos que fueran veneno o explosivos. A Ashbringer tampoco le preocupaba, no le importaba mucho vender los objetos que fabricaba, simplemente disfrutaba creándolos. Aunque estuvieran guardados en una caja al borde del taller durante un año, no le molestaría. Los ingresos por la venta de 2 espadas de rango Overlord ese mes le bastaban para comprar materiales para sus proyectos personales y seguir trabajando en la forja el resto del año. Además, este espacio de trabajo contaba con la protección de las gárgolas, así que nadie se atrevería a interrumpirlo ni a exigirle su tiempo como lo harían en un taller personal más pequeño. Carl solo se tomó un momento para inscribir las runas en el interior de la pared sobre la puerta y asintió con satisfacción al sentir el maná acumulándose en el taller. Eso debería ser más que suficiente para sus necesidades, y luego haría lo mismo en el segundo piso, para que el espacio de trabajo tuviera suficiente maná disponible para la creación de runas. Sin embargo, no quería ponerlo por toda la casa, al menos no en el primer piso, donde la gente lo notaría más fácilmente. Era un regalo para los miembros de su gremio y sus invitados. Bueno, Carl mencionó a los miembros de su gremio, pero en realidad no era un líder de gremio. De hecho, no estaba claro si la hueste de la luz oscura tenía, o podía tener, un líder. Era un campeón de guerra y, nominalmente, estaba a cargo de esta rama, ya que tenía la autoridad de administrador de rama en su lista de títulos de gremio, pero no era un líder de gremio. Todavía estaban discutiendo las posibilidades cuando Carl regresó para añadir runas al segundo piso. Esta vez, las runas se instalaron para abarcar todo el segundo y tercer piso de la casa, de modo que, incluso mientras dormían, los miembros se beneficiarían de la energía adicional. Carl regresó a la cocina y agarró un croissant recién horneado mientras esperaba a que los demás terminaran de discutir el plan del día. Finalmente, Davis terminó de tomar notas y asintió.
Tenemos un plan para la próxima semana. En lugar de objetos de combate, queremos que enseñes a los demás el tipo de runas compuestas que aumentarán la aptitud para las habilidades. Comparado con el poder de combate puro, creo que todos aquí están de acuerdo en que ese conocimiento no solo es más valioso, sino que también será muy provechoso. No pondremos a la venta los artículos de mayor rango hasta que lo hayamos resuelto con el personal del castillo, pero todos quieren saber las respuestas, explicó en nombre del grupo. De acuerdo, y eso también nos permitirá vender artículos hechos por loros, incluso los accesorios de fabricación de rango ascendido serán valiosos para la comunidad, cada contribución cuenta. Remy estaba tomando notas furiosamente y arrojándolas en su espacio para Carl, ya que tenía muchas ideas sobre este tema, pero no esperaba que surgiera tan pronto, por lo que no se había preparado. Gracias, Remy, los incorporaré a los planes de clase, ya sabes, cuando los tenga listos. Remy se sonrió, sabiendo que Carl no tenía un plan real y probablemente no lo tendría ni siquiera cuando estuviera enseñando la lección. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.